Hola, curiosas y curiosos. ¿Las redes sociales están matando la Navidad tal y como la conocíamos? Ok, boomer. Y es que cuando yo tenía 11 años, estrenaron una película divertidísima llamada Solo en casa, o Mi pobre angelito en Hispanoamérica. Seguro que os suena, ¿verdad? Una película ya clásica porque el año que viene hará 30 años de su estreno. ¿Cómo pasa el tiempo, Dios? Pues bien, hay una escena en la película donde la cámara recorre la increíble casa de los McAllister, una casa decorada con 1000 artilugios navideños. Era alucinante, la verdad. Me acuerdo preguntándole a mi madre cómo podía ser que los padres de Kevin podían permitirse ese palacio. Son simplemente ricos, me dijo ella. Y recuerdo haber pensado que esa increíble casa, con sus decoraciones cuidadosamente elegidas, rojas, doradas y verdes, poblada por una gran familia, tíos, primos, hermanos, padres y lleno de gente, era la encarnación absoluta de la Navidad. Y lo decía con una cierta envidia, la verdad. Pero quedaba claro también que era ficción. Era una película al fin y al cabo. Pero ahora no hace falta encender la tele o ir al cine para ver otras casas increíbles. En la era de las redes sociales, las Navidades ajenas están a solo un pulgar de distancia. Pero te preguntarás, ¿qué hay de peligroso en todo esto? Pues bien, hoy vamos a reflexionar sobre todo ello. Así que acompáñame. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues sí, curioso, las Navidades ajenas están en nuestros smartphones a golpe de clic. Y es que incluso si no navegas activamente por los hashtags navideños, tus redes sociales durante el periodo festivo probablemente se poblarán de personas sonrientes que usan sombreros de Papá Noel en las fiestas, junto a regalos envueltos y árboles elegantes llenos de adornos. E incluso podrás desplazarte por casas tan extravagantemente preparadas y centelleantes que avergonzarían a los mismísimos McAllisters. Y seguramente esta exagerada felicidad será bastante irreal para más de uno. Pero ojo, que no soy el protagonista de la novela de Charles Dickens, Cuento de Navidad. No. Personalmente creo que las redes sociales pueden ser muy divertidas. Y es que, como la mayoría de las personas, yo también publico sobre cosas de las que estoy orgulloso o cosas que encuentro graciosas. Y también, ¿por qué no?, cuelgo mis fotos navideñas. Además, alrededor de esta época me encanta echar un vistazo a las navidades de mis amigos y celebridades, ya que siempre es interesante ver las tradiciones festivas de otras personas. Pero también es verdad que cada semana aparecen nuevos titulares sobre cómo las redes sociales e Instagram en particular están arruinando todo, desde nuestras amistades hasta nuestras vacaciones de verano e incluso nuestras bodas. Y la verdad, tengo un poco de miedo de unirme a ellos porque si se usan de manera responsable y con suficiente autoconciencia, creo que todas las redes sociales pueden estar bien, más que bien incluso, ya que pueden ser un lugar donde encontremos conexión, inspiración y donde compartamos las alegrías de los demás. Aunque en todo esto sí que hay un pero bastante deslumbrante. Y no es otro que ir de compras. Piensa, curioso, que las redes sociales no solo están cambiando la forma en que capturamos nuestras navidades, sino que también está afectando a la forma en la que compramos. Y en una época como la Navidad, donde es conocido que a veces se fomenta sentimientos de inseguridad, celos y de consumismo extremos, poder comprar productos con solo unos pocos clics es quizás algo preocupante. Y si no, mira, según una encuesta realizada en Estados Unidos durante esta temporada navideña, se espera que las personas de entre 17 y 22 años compren más a través de Instagram y Snapchat que a través de cualquier otra plataforma digital. Ojito, ¿eh? Y quizás no sea sorprendente este dato, si consideramos que ambas plataformas han trabajado duro para hacer que la experiencia sea lo más fluida y rápida posible. Y es que en junio de este año, Instagram comenzó a permitir a los usuarios comprar directamente desde las stories y solamente haciendo clic en los artículos etiquetados. Y más tarde, en noviembre, anunciaron nuevas actualizaciones que harían infinitamente más fácil encontrar y comprar nuevos artículos. Según ellos, 3 nuevas formas de descubrir nuevos productos, comprar tus marcas favoritas y hacer un seguimiento de toda tu inspiración para poder comprar en un solo lugar: Instagram. Y claro, lo hicieron justo antes de Navidad, ¿cómo no? Seguro que Papá Noel y los Reyes Magos no están muy contentos. Incluso la famosa web tecnológica Mashable teorizó que Instagram podía incluso posicionarse en un futuro por encima del gigante de las compras, Amazon. Algo que tampoco es descabellado, sabiendo que según Instagram, que ojo, tiene 1000 millones de usuarios activos,
más de 90 millones de personas en todo el mundo hacen clic en las etiquetas de compras cada mes. Sí, 90 millones de personas. Alucinantes. Y es que estoy seguro que muchos de vosotros habéis hecho compras precipitadas tanto en Instagram como Facebook. Y es que con su eficacia en la recopilación de datos nuestros, los artículos que nos enseñan son altamente específicos y seguramente muy interesantes para nosotros. Y eso puede provocar que compréis impulsivamente. Incluso Snapchat adoptó un nuevo enfoque en septiembre relacionado con las compras. Y es que la compañía afirmó que estaba probando una nueva función de compra que permitiría a los usuarios buscar artículos en Amazon simplemente colocando sus cámaras sobre el artículo físico o sobre un código de barras. Increíble, ¿verdad? Además, según la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido, las cifras promedio de ventas semanales por Internet casi se triplicaron entre noviembre de 2010 y el 2017. Además, hay gente que ya está empezando a odiar Instagram, ya que compara su Navidad con las Navidades de las celebrities. Y claro, el nivel adquisitivo no es el mismo. Vamos, como los McAllister que os comentaba antes. Y es que hay que saber diferenciar y decir muchas veces que no. Pero claro, cuando las imágenes son tan bonitas y están convenientemente etiquetadas para que puedas hacer clic y comprar los productos que aparecen en ellas en menos de un minuto, se necesita fuerza de voluntad para cumplir con ese no. Y es que antes un catálogo aparecía en tu buzón, un catálogo en papel que tú hojeabas y elegías 2 o 3 cosas que después ponías en la carta de los Reyes Magos. Pero ahora, en vez de un catálogo de papel, tenemos un catálogo infinito en nuestro teléfono. Además, para algunos de nosotros, nuestras redes sociales son lo primero que vemos por la mañana y lo último que vemos por la noche. Y claro, es mucho tiempo de exposición a productos e imágenes que en muchos casos están diseñados para hacerte comprar algo. Piensa curioso que una encuesta a 1000 personas realizada a principios de este año encontró que, después de navegar por las redes sociales, el 38% de los millennials encuestados dijeron que tenías más probabilidades de comprar y el 41% admitió haber hecho una compra para sentirse mejor acerca de sus propias vidas. ¡Tremendo! Consumismo puro y duro. Y otro estudio en los Estados Unidos encontró que el 57% de los 3000 millennials encuestados habían gastado dinero cuando ni se lo habían planteado, debido a que lo vieron en las redes sociales. Y más allá de normalizar el exceso, hacer que los productos se vean atractivos y luego permitirnos comprarlos en unos pocos clics, las redes sociales también pueden tener un profundo impacto en nuestro estado de ánimo y nuestras mentes, lo que podría influir en nuestros hábitos de compra. Y es que cuando miramos fotos de otros, no podemos evitar pensar que lo que estamos viendo es su realidad. Y con esto no quiero decir que todo sea ficción, no, pero las imágenes son una versión muy estilizada de la realidad. Sin embargo, a diferencia de las películas y la televisión, en estas fotos sociales no se verifica la realidad, ya que no hay créditos finales como en las pelis que te recuerden que lo que has visto fue un espectáculo con actores y escenografía. Por esta razón, numerosos estudios y documentos publicados en los últimos años señalan que las redes sociales pueden hacernos sentir ansiosos, tristes, solitarios e incluso envidiosos. Así, recientemente, un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de York en Toronto mostró cómo el uso de las redes sociales, incluso durante solo 5 minutos, condujo a un aumento de la imagen corporal negativa para las mujeres en sus últimos años de adolescencia y principios de los 20 años. Y es que los investigadores señalaron que las redes sociales pueden difuminar las líneas sobre lo que es real y lo que es fantasía. Y es que cuando nos comparamos con otras personas, esto tiene el potencial de afectar la valoración de nosotros mismos. En una línea similar, la Universidad de Pittsburgh descubrió que pasar demasiado tiempo en las redes sociales puede provocar sentimientos de envidia, además de la creencia distorsionada de que otros son más felices y que tienen vidas más exitosas que la tuya. Pero ojo, que por supuesto no todo es malo. Y es que las redes sociales también pueden ser una ayuda para nuestras vidas, porque en ellas puedes encontrar tu tribu online y puedes encontrar historias de personas que han pasado por cosas similares a las tuyas y que tengan incluso los mismos gustos. Y que además luego hayan tenido vidas exitosas, lo que puede ser muy alentador para ti, o particularmente para esos jóvenes que tal vez no tengan un modelo a seguir. Pero siguiendo hablando de la Navidad, es una época en la que muchas personas se sienten más vulnerables. Pero esto no es por culpa de las redes sociales, es porque al final del año nos agrupamos en nuestros pequeños grupos familiares y nos tomamos un momento para poder reflexionar sobre nuestras vidas y nuestros logros. Y pensamos también, ya sea consciente
o inconsciente sobre las personas que ya no nos acompañan, las personas que hemos perdido, además de las cosas que han ido cambiando, tanto a veces para mejor y otras veces para peor. Lo cual es bastante intenso para cualquiera. Y claro, muchas veces las redes sociales ofrecen un vistazo a un mundo perfecto, donde las personas son hermosas y felices, donde los regalos son grandes y caros, donde estamos rodeados de familiares que nos aman y amigos que siempre nos respaldan. Quizás una falsificación profundamente atractiva que puede tener un impacto muy real en nosotros. E incluso aquellos que tenemos una fuerza de voluntad de hierro, pero que, bajo la influencia de estas intensas emociones y desesperados por recrear parte de la magia que vemos en las pantallas de nuestros teléfonos, podríamos terminar tomando malas decisiones. Y es que estas plataformas facilitan esas elecciones con la menor cantidad posible de impedimentos. Porque con solo unos pocos clics puedes tener una Navidad perfecta. ¿Qué piensas? ¿Cómo os habéis quedado? Curiosas y curiosos. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha hecho reflexionar un poquito? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, mira este vídeo de aquí, que es brutal, es tremendo. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.